Hoy vamos a cosechar dos frutos de nuestra huerta y vamos a hacer una deliciosa receta. Miren qué hermoso día para estar en la huerta. Además, es un muy lindo día para hacer una receta. En este caso, se trata de una receta dulce. Me voy acercando a uno de los frutales responsables de este video. Se trata del tumbo, también conocido como curuba o taxo. Y este es su fruto maduro. Y el otro frutal responsable de este video se trata de la zarzamora. Ahora voy a llevar ambos frutos a la cocina y ahí los voy a convertir en un delicioso jugo combinado. Bueno, acá ya tenemos los frutos responsables de esta receta. Por acá tenemos tumbo, curuba o taxo, una fruta andina increíble, parienta directa del maracuyá. Para el que no conoce este fruto, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata este fantástico fruto. Y por acá tenemos zarzamora. Seguramente al finalizar este video les voy a dejar algún video recomendado relacionado. Bueno, ahora vamos a pasar a la preparación del jugo. Les cuento que para este jugo voy a utilizar partes iguales de ambos frutos. Por acá tenemos una compotera llena o el equivalente 250 centímetros cúbicos de frutos de zarzamora. Lo que vamos a hacer ahora con los frutos del tumbo es obtener una compotera llena de pulpa o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Y para obtener la pulpa de este fruto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ayudar de un cuchillo y vamos a cortar así a lo largo por el medio el fruto. Ahora va a aparecer su muy aromática y colorida pulpa. Ahora, utilizando una cuchara, le vamos a retirar la pulpa de su piel o cáscara. Así vamos a tener que obtener 250 centímetros cúbicos de pulpa. Bueno, acá ya tenemos la pulpa de tumbo, curuba o taxo, partes iguales de ambos frutos, una compotera llena o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Ahora vamos a llevar a procesar. En la procesadora colocamos ambos frutos. Una vez que colocamos los frutos, ahora le agregamos 1 litro de agua. Tapamos y procesamos, pero solo lo vamos a hacer por pocos segundos. Y eso para no romper las semillas del tumbo, curuba o taxo. Listo, una vez procesado, ahora vamos a llevar a colar. Ahora, mediante el uso de un colador y con paciencia, vamos a colar el jugo. Colamos todo el jugo y continuamos. Bueno, una vez colado el jugo, llegó el momento donde se lo puede endulzar. Yo particularmente no le agrego ningún tipo de endulzante, ya que me gusta conocer el verdadero sabor del jugo. Ahora voy a servir, a presentar y ahí les voy a contar de algunas de las propiedades de ambas frutas.
Miren qué pinta que tiene este jugo combinado. Ahora les cuento algunas de sus propiedades. Por el lado del tumbo, curuba o taxo, este tiene alto contenido de vitaminas A, C y las del grupo B. Además, contiene minerales como potasio, hierro, fósforo, magnesio, sodio y cloro. Y por el lado de la zarzamora, tiene vitaminas A, B1, B2, E y C. Además, contiene varios minerales como potasio, fósforo, sodio, hierro, magnesio, manganeso, selenio, zinc, cobre y calcio. Sin dudas, son dos grandes frutos que contienen grandes beneficios para la salud. Y aquí se han combinado en un jugo, el cual estoy con ganas de probar. Así que sin más, voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar este jugo combinado. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí. El momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un jugo combinado, donde combinamos dos frutas. Una conocida como tumbo, curuba o taxo y la otra fruta, la zarzamora. Las dos frutas acá se unieron y seguramente han creado un nuevo sabor de jugo. Ahora voy a pasar a probarlo y les cuento. Bueno, al momento más lindo, a probar este jugo combinado. Mmm, qué interesante, ¿eh? Muy bueno, ya se los recomiendo. Voy a probar un poquito más y luego les hago la merecida descripción del sabor. Vale la pena. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir filmando. Luego, cuando corte la filmación, voy a seguir bebiendo este jugo delicioso. Ahora les cuento de qué se trata. Es un jugo semidulce. No es muy dulce, pero tampoco carece de dulzor. Además, es un jugo ácido, pero no muy ácido. Y eso porque los frutos estaban bien maduros. Sobre todo la zarzamora, que si la cosechamos de forma temprana es mucho más ácida que dulce. Y para que se den una idea del nivel de acidez de este jugo, podría comparar este jugo en cuanto a la acidez a un jugo de ciruela. Para aquellas personas que han probado la zarzamora, acá se nota el sabor, se nota en este jugo. También para aquellas personas que han probado el tumbo, curuba o taxo, se nota el sabor en este jugo, pero las dos frutas se han combinado y han creado un nuevo sabor. Ahora les cuento. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este jugo, les cuento que se parece a una mezcla entre frutos rojos y mandarina. Bueno, miren lo que voy a hacer. Voy a seguir bebiendo este jugo delicioso. Un jugo combinado de dos frutos exquisitos, que individualmente ya son una delicia increíble. Bueno, a este preparado que en la Argentina lo llamamos jugo, en otros países latinos he aprendido algunos de sus nombres. Aguas, frescos o refrescos. Así que me voy a beber un jugo, un agua, un fresco o un refresco de estas dos frutas. Y antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video, les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata el tumbo, curuba o taxo. Este frutal andino es increíble. Es un frutal pariente del maracuyá. Y la verdad que tiene un sabor increíble, original, delicioso. Y en un jugo queda increíble. Bueno, y la zarzamora, de zarzamora que es más conocida, seguramente les voy a dejar alguna receta, así que no se pierdan los videos recomendados de ahora al final. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero antes les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo lo que hacemos.
Y para el que se suscriba, le convido de este jugo combinado. Bueno, también les pido que pónganle me gusta en el video. Aprieten en la manito, pulgar para arriba, que eso me gusta. En cada video que nos gusta le tenemos que poner me gusta. Y otra cosa, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.